Bienvenidos al canal El lado B de las cosas, presenta historias paranormales de suscriptores. Desde hace un par de meses había solicitado y les había preguntado si les gustaría escuchar o compartir historias que les hubieran pasado a ustedes o que me he enterado por ellas de conocidos, para conocer una historia diferente a la que escuchamos casi todos los días en los medios de comunicación. En ocasiones, las historias que le pasan a la gente en los pueblitos o en las ciudades son muchísimo más interesantes. En ocasiones cuesta trabajo hablar de eso, compartirlo, porque existe el miedo de que las personas te etiqueten como loca, o que se rían, o que crean que ves demasiada televisión. Sin embargo, si pudiéramos recopilar muchas de esas historias, nos daríamos cuenta que hay una parte del mundo no visible que existe, que está a nuestro alrededor y que hay mucho más por conocer. Estas historias las voy a contar siempre en primera persona para poder darle un toque un poco más cercano. La primera la compartió una amiga del canal, Rocío M., y habla sobre un tiempo en que ella y su pareja rentaron un departamento. Comienzo en primera persona. En ese momento, estábamos rentando un pequeño departamento sobre una colonia de clase media alta y me quedaba muy cerca de mi trabajo. Teníamos poco de habernos juntado y yo trabajaba casi todo el día. Mi pareja también, no coincidíamos mucho en los horarios. En esa ocasión me encontraba mirando la televisión porque era mi día de descanso y pues de repente ya en la noche sentí que había pasado una brisa. Tenía las ventanas cerradas porque fuera en invierno y entonces lo que pasó fue que algo abrió la puerta de la recámara. Pasó en muchas ocasiones, incluso en la madrugada. Mi pareja se levantaba a cerrar siempre la puerta de la recámara por el frío que se hacía. Y me decía, ¿por qué no la cerraste cuando fuiste al baño? Y le dije, yo no fui al baño. Era algo que comentábamos mucho, hasta que de repente y en alguna ocasión nos tocó ver, estando en la habitación, que la puerta se abría sola. La primera explicación pues era de que la puerta estaba descuadrada, así que la trató de arreglar, pero seguía ocurriendo, hasta que en una ocasión pudimos presenciar los dos que literalmente el porte, la manija, se abría sola, como si estuviera alguien atrás abriendo la manija, pero no había nadie. Eso fue solamente el inicio. Posteriormente empecé a tener una serie de sueños un poco extraños, donde pues veía sombras. En una ocasión literalmente me jalaron los pies, así como, no sé, en las películas. Yo escuché mi respiración y mi marido estaba totalmente dormido. Me encontré casi a la mitad de la cama hacia abajo. La verdad fue la ocasión que más me asusté. No fue solamente eso, sino en otra ocasión que mi marido había salido a una situación de un trabajo y se había ido muy temprano. Así que yo me encontraba sola y me quedé un rato más a dormir, pero me desperté sin poder revisar. Cuando abrí los ojos, algo me estaba ahorcando. Fue cuestión de segundos, después eso desapareció y no había nadie en el departamento. Posteriormente de eso, simplemente empezamos a buscar, aunque fuera en una colonia un poco más lejana, porque obviamente había algo en ese departamento. Al cambiarnos, el problema se resolvió. Nunca supimos qué era lo que había ahí, pero sin duda fue algo muy extraño. La siguiente historia la compartió David Bergham. Él comenta que en algunos municipios del Estado de México ha habido avistamientos de brujas. Él comenta sobre una ocasión en la que
pudo ver alrededor de una hoguera en una zona pues apartada, ya que es en una colonia donde no hay todavía mucha urbanización, así que hay pues lugares donde hay lotes baldíos con mucha vegetación, donde bueno se pueden tapar las cosas. Ahí le pareció ver, iba caminando, que había pues un poco de fuego y había unas mujeres con ropa pues desgastada bailando alrededor. Fue cuestión de momentos cuando empezó a ver unas luces, como si las mujeres se hubieran convertido en las luces. Eso fue a la orilla de un canal. Fue algo rapidísimo y después de ahí, bueno, ya se fue corriendo para evitar que las vieran. Otros casos que me compartió también, habla sobre dos conocidas de su trabajo. Dice que en una ocasión, más o menos en los años 80, su conocida estaba sentada a la orilla de un río, que en realidad pues ya es un canal de desagüe y aguas negras. Vio a un chico que le hacía señas para que se acercara, pero él era un hombre, y en eso, bueno, ella se acercó con mucho cuidado, pues eran los 80, la gente no era tan suspicaz, y entonces vio que había una mujer que no tenía pies, y bueno, en eso pues sí se asustó bastante y pues se acercó a hablar por teléfono a la policía. Había pues una cabina por ahí, pero la mujer que estaba ahí, bueno, solamente les dijo que no le hablaran a nadie y que si le ayudaban pues los iba a recompensar. Le pidió que la llevara a la mujer a caminar y que la llevara a su casa. Tanto ella como el joven pues les dio mucho miedo y se escaparon de ahí. El siguiente caso también fue en esa zona del Estado de México. Comenta que, bueno, un policía estaba haciendo sus recorridos como cada noche, pues estaba viendo a ver qué pasaba, y entonces escuchó, bueno, por el radio que habían atropellado o golpeado a alguien, pero cuando se acercó en realidad era una especie de guajolote. El animal pues era mucho más grande que un guajolote normal, y lo que vieron pues sí estaba muy herido, así que lo cargaron, la verdad, para llevárselo y comérselo. Pero después de un rato, cuando fueron a ver, lo pusieron en la cajuela para pues preparar pues sí una cena o algo así. Pero ya después de un rato lo fueron a ver y no había un guajolote, según y supuestamente había una mujer, aunque parezca increíble. Les dio mucho miedo. La mujer estaba inconsciente y no tenía pies. Se la llevaron a la delegación. Ella no dio ningún dato cuando la interrogaron. Solo pidió que la llevaran a su casa y que a cambio les daría algo. Ella fue puesta en unos separos, pero después en la noche simplemente desapareció. La otra historia ocurrió en el estado de Hidalgo, en la época de la Guerra Cristera. Decía que, bueno, su abuela le contaba que había visto una extraña luz en su casa, pero al acercarse abajo de la puerta encontró un guajolote que estaba a las espaldas. Tenía en ese momento, bueno, su tío abuelo tenía poquito de haber nacido, así que su bisabuelo agarró un machete, sabía que era una bruja y, bueno, destrozó al guajolote. Pero el guajolote peleó con el abuelo increíblemente y, bueno, intentó llevarse al bebé. El abuelo trató de darle con el machete, pero el animal pues salió volando. Parecen increíbles historias, la verdad, pero pues son algunas de las muchas que nos han contado, que pues yo también he escuchado. Con respecto al tema de las brujas, muy poca gente habla de eso.
Sin embargo, es una creencia muy extendida y hay muchos testimonios. Me gustaría escuchar tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó, dale like, ayúdame a compartirlo.